Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos aquí en otro programa de Café Mercosur, el número 93. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, Daniela. Hola, Ramiro. ¿Cómo están? La gente, ¿cómo están? Aquí estamos, bien, un poco sorprendidos por las declaraciones de la vicepresidenta, la señora Michetti. Y vamos a comenzar entonces el programa con este tema, que podemos tratarlo como si fuera un F5, ¿no? Un refresh. ¿Refresca o atrasa? No existe una digamos, tecla que vaya atrás. Claro. La flechita que va para atrás sería. Claro, es un back. ¿Por qué, Daniela? Contanos, a ver. Sí, nuestra vicepresidenta, a pesar de ser mujer, no tiene ningún tipo de empatía hacia las mujeres, pero nada de empatía, porque a contrario de lo que dice nuestro Código Penal vigente, que en caso de violación se admite el aborto legal, ella va más atrás, dice, podés dar en adopción al bebé y no te pasa nada. Realmente la ausencia de empatía, la cosificación del cuerpo de la mujer es, me preocupa, es alarmante en una mujer, pero sobre todo en una persona que es formadora de opinión, porque que lo diga la vicepresidenta de un país y que inclusive vaya más allá de lo penal, uno se puede reír, pero realmente hay cuánta gente que la escucha a esta señora y dice, tiene razón, sí, tiene razón. ¿Por qué no sigue adelante con el embarazo? Vas al psicólogo, como dice, y después ves qué haces. Lo que me preocupa también, además de su situación de mujer y de formadora de opinión, que muy bien lo has dicho, Daniela, y tenés toda la razón, es que también es la presidente o la presidenta de un colegiado que es el que va a tratar un tema tan delicado, ¿no? Y que afecta a tantos millones de personas. Y que va a tener el voto si hay un empate, que ya se adelantó el voto de alguna manera. Es complicado, ¿no? Me parece bastante complicado. Aclaramos que estos son declaraciones que le hizo al diario La Nación, o sea, un diario amigo, y que posiblemente por eso... Amigo de ella. Claro, es verdad. No, amigo nuestro. Es verdad, por eso se ha sentido posiblemente tan a voluntad para decir estas cosas que tenía tan adentro, ¿no? Sí, que es un poco la línea de pensamiento del diario La Nación, ¿no? Que es el que está en contra de esta última disposición, esta ley. Me parece como que nadie se animó nunca a tanto, a decir que ni siquiera está, digamos, de acuerdo con el Código Penal vigente, porque los sectores más conservadores lo respetan de alguna manera. Nadie salió a criticar la norma vigente. Sí, no es cierto. La norma nunca nadie la criticó en ningún momento. Es rarísimo y ahora hasta recurre a una norma que ya tiene casi un siglo. Y porque es la reforma de 1921 del Código Penal. Sin embargo, con ese código permitió la elaboración de una sentencia de la Corte Suprema que se llama FAL, en donde la Corte en el año, yo creo que es 2012, no recuerdo bien, establece, digamos, un protocolo de aborto seguro a las mujeres en los casos comprendidos en el Código Penal. En este caso, en el caso FAL, se trataba de una niña jovencita, no recuerdo ahora la edad, creo que era 14 años, que había estado embarazada producto de la violación del padrastro.
y con el cual la madre tenía hijos. Entonces ella decía que no podía concebir que su hijo fuera medio hermano de sus hermanos y que el padre de sus medio hermanos fuera el padre de su hijo y que no podía aceptarlo. Este fue un caso que fue paradigmático, que se resolvió, y a partir de ahí la Corte, nuestro Poder Judicial en la Argentina, le fija al Poder Ejecutivo las pautas para un protocolo de aborto. Entonces ahí plantea que aplica la Convención de Belén do Pará y aplica la Convención CEDAW, que es para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer. Entonces dice, no podemos exigirle a una mujer que ha sido víctima de un delito pasar por todo un proceso de nueva vulneración de derechos, teniendo que ir a hacer la denunciar, someter primero a todo un trámite judicial para después iniciarle la práctica. No, dice, hagamos la práctica se debe hacer inmediatamente con el solo hecho de que la persona se presente y la solicite en virtud de haber sido víctima de una violación. Y dice también la Corte, no somos ingenuos y pensamos que alguna persona podría utilizar o torcer el espíritu de esto, pero queda en la autodeterminación, en la libertad de las personas, cómo va a utilizar el sistema. Pero por criminalizar mujeres no voy a poner en riesgo la salud de otra. Esa es la ponderación que hacen entre la vida, salvar vidas, o perseguir y criminalizar el embarazo. El fallo FAL fue citado también por la Corte Interamericana cuando resolvió en el caso Artavia Murillo. ¿Recuerdan? Costa Rica no se permitían las transferencias de óvulos y las implantaciones in vitro porque consideraban que los embriones eran personas. Entonces en Artavia Murillo se dice no hay persona en el embrión, y cita el fallo de nuestra Corte. El embrión no es persona, dice. Lo dice con una claridad que ahí, de que sea una persona, sí, inclusive nace con vida, dice. Digamos, un puntapié muy importante para anclarse en el derecho al aborto. Bueno, y parece que la que ha salido un poco a responderle es la ex aliada de los cacerolazos, ¿no? La actual titular de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Claro. Laura Alonso. Laura Alonso, que no es abogada. Y que no podría integrar ese cargo, no. También le salió Daniel Lipovetsky, un diputado de Cambiemos, ¿eh? Sí, porque parece que acá estamos utilizando un poco a veces las instituciones para jugar una interna partidaria. Bueno, eso es normal también que pase, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, por un lado, a mí me extraña mucho que Macri haya dicho que el Poder Ejecutivo no iba a meterse en esta discusión y que iba a dejar que los diputados y senadores votaran libremente, y ahora aparece la otra parte del Poder Ejecutivo, que es Michetti, con este tipo de posturas, y con no solamente este tipo de posturas, también no podemos dejar de recordar que fue la que intentó ponerle palos en la rueda al andamiento de este proceso en el Senado, ¿no? Mandándolo a 4 comisiones, cuando habíamos visto que 2 comisiones, una de las comisiones no funcionaba, porque era la de presupuesto, que justamente está a cargo de su otro antiabortista del PRO, el senador Bullrich. Esteban Bullrich. Pero la compañera de él ya dijo que la que fue electa cuando fue electo Bullrich ya dijo que va a votar a favor de la ley, ¿eh? Sí, no, y tampoco pasa por la comisión de presupuesto porque hicieron un acuerdo, entonces en lugar de mandarlo a 4, lo van a mandar a 3 comisiones, ¿no? Las 2 que habían participado en la Cámara de Diputados, más la de Constitución y Justicia. Lo que pasa es que se planteaba un poco la cuestión esta de si había que mandarla a la comisión de presupuesto, y como bien dijeron las personas que saben del tema, no hay presupuesto acá porque el Estado gasta mucho más dinero en tratar de recuperar a las jóvenes por complicaciones, por causa de abortos clandestinos mal realizados, que lo que sería de hacerle un aborto seguro y bien hecho. Claro. No va a haber un gasto mayor. Por el contrario, hasta puede ser menor la partida de dinero que se gaste en este tema, ¿no? Quisiera decir algo que en este debate creo que estamos en una composición de un Congreso que es elegido sin la ley de paridad de género.
y sin tener garantizado qué piensa y cómo va a votar cada uno de los representantes que ocupan las bancas. Entonces, creo que la ley corre una suerte muy, muy ajustada, muy difícil. Está, digamos, expuesto y está, digamos, sensibilizando toda la región, porque como vos decís, Ramiro, también se extendió a los países vecinos la cuestión del planteo de las mujeres. Pero no nos olvidemos que tenemos una composición que no respetó la paridad de género y que tampoco se le exigió en su momento a nuestros representantes que se expidan en relación al tema para poder emitir o no el voto. Entonces nos encontramos con, dentro de, suponete, el partido oficialista, con diferencias muy importantes, ¿no? Y también dentro de los otros partidos, salvo la izquierda, que siempre ha tenido la coherencia histórica de estar a favor del aborto. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿qué les parece? Dale. Hoy vamos con México, porque vamos a hablar del tema de México, de las elecciones en el país del norte. Y entonces se me ocurre que para ir entrando en tema, escuchemos un tema de la banda Café Tacuba, que se llama Chilanga Banda, y que tiene todas palabras regionales que solamente un mexicano las entiende. Así que vamos a tratar nosotros no vamos a entender nada. Pero la música es muy divertida, vamos. Bueno, a ver, dale. Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de por 8 en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Los cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malabachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malabachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Danzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.
Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de otro tema, unas coincidencias, ¿no? Y tiene que ver un poco con la censura a los periodistas que hay tanto en Argentina como en Brasil. Vamos a comenzar entonces por el caso de Argentina, porque también tiene que ver con una periodista que se ha manifestado en el Twitter, ¿no? Por este tema del aborto, ¿no, Daniela? ¿Cómo es? Sí, Amalia Granata es yo no sé si podría decir que es una periodista. Sí, yo diría que trabaja de periodista, pero no sé si daría el pine de ser periodista, ¿no? Sin caer, digamos, en la desvalorización de esta mujer, está sentada en programas de la tarde, de un poquito de farándula, de opinión. Es una mujer que trabaja en los medios, pero no tiene no creo que haya estudiado comunicación social. Su posición es en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Publica un tuit, pone esto, dice: el cáncer de mama es la primer causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables. Coherencia, cuidemos las dos vidas. Y a partir de que publicó ese tuit, Canal 9 la despide del programa por publicar ese tuit. Bueno, pero acá lo importante me parece es que a ella la despiden de su trabajo de periodista, pseudo periodista, panelista, lo que sea, por una actividad privada en el tuit, que era más o menos por lo mismo que se lo había despedido a Alperín cuando inició este gobierno su gestión de Radio Nacional, y la excusa era: te revisamos de Twitter. O sea que parece que los periodistas no pueden tener, digamos, la posibilidad de expresarse libremente en las redes sociales. Y eso lo traigo a colación con lo que ocurre aquí en Brasil, donde la cosa tiene una cosa un poco más estructural, ¿no? Fue una directriz que bajó la red Globo, llamada la Mordaza de la Globo. Algunos están hablando de un nuevo AI-5 de la Globo. AI-5 era el acto institucional número 5 por el cual la dictadura brasilera a fines de los años 60 impuso la censura a todos los medios de comunicación. Lo que pasa es que un periodista muy famoso, Chico Piñeiro, en las redes sociales, específicamente en el WhatsApp, se manifestó a favor de Lula. Entonces la red Globo no quiere que ese tipo de cosas ocurran, y es interesantísimo porque cuando uno habla en contra de Lula, la red Globo no tiene ningún problema que lo hagan inclusive con el micrófono de todos los canales que tienen. Pero parece que cuando es a favor de Lula, ni siquiera en forma privada por las redes sociales. Y colocan algunas cosas. Es interesante cómo van articulando esta censura de una forma, digamos, más neutra, ¿no? Porque ellos dicen, por ejemplo, que los periodistas de la sección económica tienen prohibido, por el Estatuto de Conducta de la Globo, comprar y vender acciones para ellos, ¿no?, por motivo de alguna noticia que ellos tengan en función de su profesión de periodistas, ¿no? Bueno, pero eso lo tienen ellos y cualquier otra persona que no sea periodista. Cualquiera que tenga una información, sea periodista o no sea periodista, que sea de ventaja, no puede, no es porque sean periodistas. Pero bueno, entonces ellos dicen que la profesión de periodista tiene su onus y tiene su bonus, ¿no? El bonus es pertenecer a la familia y el onus es las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando ellos hablan también no solamente en forma particular, sino que también representarían al medio en el cual están trabajando. Bueno, la cuestión es que no pueden abrir la boca en las redes sociales, no pueden emitir opinión política, porque eso estaría en contra de lo que le llaman la incensión de la red Globo, ¿no? O sea, de la objetividad. Nuevos tiempos, ¿no?, que se viven. Sí, yo no estoy de acuerdo con la censura, ¿no? Con la censura previa, ante todo, que se pueda censurar algo sin primero permitir que se pueda decir y después se lo va a valorar. Pero yo, se me pone una situación. Supongamos que el periodista, cuando entra a lo Globo, cualquier medio, acepta esa disposición como, diríamos, como un acuerdo de confidencialidad que no puede salir a hacer.
¿ahí habría posibilidad de hacerlo, no? ¿O sería también una violación de la censura? ¿Que sería una imposición de censura? ¿Que lo acepte el periodista? Como muchas veces yo escucho que a veces algunos dejan de tener Hay un caso, por ejemplo, que fuera el director, que ahora es uno de los directores de La Nación, que en su época era de Clarín. Cuando se fue de Clarín, para que se vaya de Clarín, Morales Solá, el periodista, había hecho un pacto que impedía trabajar en un diario y hacer noticia, diríamos, ejercer como periodista durante X determinado tiempo. Tuvo que pasar ese tiempo para poder después volver a ejercer su trabajo. ¿Eso sería censura también? Viendo de ese punto de vista, ¿no? Se me ocurría ahora. Y no sé si eso es censura, eso me parecería que sería una cuestión contractual, digamos, ¿no? En la medida en que uno acepta, porque seguramente a ese periodista le habrán pagado para que no trabaje. No, o sea, cobró una compensación económica, ¿no? Por no trabajar, no, para poder cobrarla, pero se acordó eso como un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Y que no podía ejercer su profesión. No sé cómo interpretarlo, una cosa así. Porque la verdad que eso es una cuestión es un contrato, está ahí, rige el pacta sunt servanda, el acuerdo de las voluntades. Si a mí me dan un dinero para que yo no trabaje por un tiempo, bueno, está bien, y yo acepto libremente. No veo por qué después pueda quejarme de que sea censura si yo mismo, nadie puede ir en contra de sus propios actos, ¿no? Y no podrá pasar que, por ejemplo, que supongamos que la O Globo, que es el caso que está hablando de la O Globo, surgió por esto, ¿no? Que lo pensaba ahora, que dentro de ¿cómo dijiste que ellos tienen un protocolo de etiqueta, digamos? Si ellos aceptan el protocolo, después no le podría pasar que los puedan... O sea, estoy preguntando, porque se me ocurría ahora, no. No, es una muy buena pregunta, la dejamos en abierto. Sí, una muy buena pregunta. Sí. ¿Qué pasa con los nuevos, no? Que ya vienen y ya tienen ese protocolo. Y ya saben que ese protocolo, o sea, a mí no me deja de parecer que es lo mismo censura, porque le está pidiendo que se exprese a un periodista que vive de su profesión de expresar las noticias y lo que piensa sobre la noticia. Pero si está el acuerdo... Sí, es interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, es muy pero muy interesante, y principalmente esto no es una cuestión tan abstracta. Por ejemplo, hay un periodista aquí, ex periodista de La Globo, que ahora está en la red de Record, que es del grupo evangélico de Hermes Macedo, y que él tiene un blog muy pero muy de izquierda y muy pero muy visitado, Pablo Enrique Amorín, y es un hombre muy activista por la democratización de los medios de comunicación y todo ese tipo de cosas, así que no podría estar nunca en La Globo manteniendo su propio blog, porque una de las cosas que prohíbe La Globo es que tengan blogs también en el cual vayan ¿por qué? Porque no pueden ir en contra de lo que dice la política, la línea editorial, diríamos. Claro, exactamente, porque dice que los periodistas cuando no trabajan no solamente hablan por sí, sino también por el medio en el cual trabajan. Es interesante eso, es muy interesante. El caso de Pablo Enrique Amorín es muy pero muy interesante porque él cuando trabaja en el canal 7, que él trabaja en el canal 7, es una cosa, y en su blog es una cosa totalmente distinta, es fantástico, hay una diferenciación muy pero muy muy buena, ¿no? Sí, no es un tema tan sonso, digamos, no es tan abstracto por ahí. Mirá qué bárbaro, cómo puede cambiar la opinión de estando en un medio u otro, digo. Sí, es verdad. Bueno, pasa un poco también con Leonardo Greco, ¿no? Que Leonardo Greco en los años 90 estaba vendiendo Miami, ¿no? Las excursiones a Miami, todo ese tipo de cosas, y ahora tiene un programa totalmente nacional y popular, ¿no? Y dice, bueno, en los años 90 tenía que comer gente, uno es profesional. Ahora ya me puedo dar el lujo de hacer lo que a mí me parece, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pausa musical, escuchando una canción de Lila Downs, que se llama Zapata se queda. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua
tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasapata! De sur al norte y del norte al sur. Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana. Dicen que peda un santito. Bajito yo oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu Zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así, que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Ay, si no bailas no gozas, si no gozas no comes. Ay, ay. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Vos le pegas a mamá para decirle que la querés? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Bueno, siguiendo entonces ahora con el tema principal del programa, vamos a referirnos a las elecciones en México que ocurrieron el 1 de julio, ¿no? Y que bueno, o sea, todo el mundo sabe que López Obrador, que ha ganado las elecciones y ya lo han elegido presidente, ¿no? Lo primero que me gustaría decir, perdonen que sea un poco autorreferente, es que cuando estuve en México hace 4 años atrás, me llamó mucho la atención la forma en la cual se refería un taxista a López Obrador, ¿no? Y con un desprecio muy pero muy grande. Y nosotros sabemos muy bien que a veces los taxistas suelen ser termómetros, ¿no?, de lo que es la opinión de los medios hegemónicos de comunicación. Me acuerdo que él decía unas palabras como se escuchaban en Argentina con relación a Cristina, por ejemplo, que la yegua, ¿no? Hablando de López Obrador. Hablando de López Obrador, el peje lagarto.
porque es el peje lagarto, y lo decía con una cierta carga de odio tan grande, pero tan grande, como cuando se hablaba acá de Dilma a veces, con una cosa así que medio como que uno no veía que le salía como de las entrañas, porque uno de los tantos apodos que ha tenido López Obrador es el peje lagarto, porque él es del estado de Tabasco, ¿no? Por eso. Claro, entonces este peje lagarto es un pez típico de ese lugar, inclusive es un plato típico de comida y por eso le decían de esa manera. Pero él está muy orgulloso de su proveniencia del estado de Tabasco. Como él mismo ha dicho, él podría haber aprendido a disimular un poco su acento y no lo ha hecho porque él se siente muy orgulloso. Inclusive en un acto político realizado el 28 de diciembre del año pasado, en un gesto bastante simbólico, él soltó un pescadito de estos que se llaman peje lagarto en el río en Tabasco, como diciendo, bueno, no voy a renunciar a mis raíces, pueden llamarme que de esa manera, que a mí no me importa. Pero a mí lo que me llamaba la atención es este taxista que lo decía de esa manera y algunos otros argumentos de este taxista para que nosotros veamos cómo el discurso de los medios hegemónicos ha calado bastante profundamente en algunas capas de la sociedad. Por ejemplo, él decía lo siguiente, que tenía un vecino que ganaba $30,000 por mes y que estaba jubilado en la Pemex, que es la empresa petrolera mexicana, que es estatal, y que eso no podía ser, que él no había trabajado nunca en su vida, que su vecino no había trabajado nunca en su vida, y cómo podía cobrar $30,000 por mes, que para qué México iba a tener que tener una empresa petrolera estatal para alimentar a estos vagos. Ese era el discurso de este hombre. Yo particularmente en su momento no quise discutir demasiado. La cuestión es que está esto, ¿no? O sea, hablar muy mal de López Obrador, muy pero muy mal, así ya de las entrañas, y haber comprado la doctrina de las privatizaciones, ¿no? Sí, sí. Y viene al recuerdo esto que vos hablabas de Pemex, que Pemex la crea Lázaro Cárdenas en el 36 o 37. Que dice que es el Lázaro Cárdenas es como presidente el antecedente a López Obrador, ¿no? Desde el punto de vista de su posición ideológica. Y de hecho fue el que crea Pemex y que casi le lleva un conflicto a México con Gran Bretaña. En ese momento no con Estados Unidos porque necesitaba socios para la guerra, pero sí con Gran Bretaña porque expropió varias empresas inglesas. Mirá vos, así que Pemex es por ahí la empresa imagen o sintomática de ese sector político en México, seguramente también por cual tomaba como ejemplo a Pemex, supongo. Qué bueno que estás diciendo eso, Osvaldo, porque Pemex se hace un poco a imagen y semejanza de lo que era YPF. Claro, y el gobierno de Lázaro Cárdenas fue, digamos, lo más progresista que tuvo todos los 70 años del gobierno del PRI, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Que fuera nada más que eso. Y ahora un poco es esa vuelta lo que se espera, una vuelta más a un nacionalismo que a un gobierno de izquierda, vamos a ser sinceros, más a un... Sí, creo que los mexicanos compraron más el discurso nacionalista que su posición de izquierda, que la tendrá que demostrar con el ejercicio también, ¿no? Que no la va a tener fácil, que no la va a tener nada fácil. No. Va a ser muy difícil. Inclusive hay muchas cosas que están en juego acá, ¿no? Un poco el modelo para Latinoamérica de relacionamiento con Estados Unidos. No nos olvidemos que en el 94... México entra en el NAFTA, ¿no? En la Comunidad Económica Norteamericana, y Latinoamérica en el 2005, 11 años después, le dice no al ALCA, que era más o menos, digamos, una especie de ampliación de ese NAFTA. Y ese NAFTA es interesante porque en el mismo año que se crea este tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, aparece el comandante Marcos, ¿no? Que de alguna manera viene a instaurar toda una nueva forma de movimientos sociales que tienen un epicentro en México, pero que después se van a expandir por el resto del mundo. Y ahora llega López Obrador con un gobierno
que no es tanto de los partidos políticos como de una verdadera un frente con los movimientos sociales, ¿no? Sí, como una alianza. Sí, con una alianza por los movimientos sociales, y ha ganado con el 53% de los votos, es que no es poca cosa, ¿no? Sí, inclusive en 2 regiones sacó más del 60%, ha hecho y dejó al PRI en el tercer lugar. Realmente ha hecho una elección excepcional e impensada justamente en México, que como vos bien decías, Ramiro, fue el adalid de las políticas de derecha de la década, diríamos, de la década del 80 en adelante. Casi entre Chile, Colombia y México eran los que defendían las políticas de derecha en América Latina. Y haber vencido al conglomerado mediático de Televisa, que es impresionante, que ellos impusieron el último presidente, ¿no? Lo impusieron en un movimiento de tenazas. Por un lado, atacar la figura de López Obrador como una persona que representa el peligro, el retraso, el caos, y por el otro, una figura idílica de un candidato que se veía muy bien ante las cámaras, que hablaba muy bien ante las cámaras, y que casaron, porque lo casaron, con una de las principales actrices de las telenovelas de la Televisa, ¿no? O sea, era toda una novela mexicana este nuevo matrimonio, y bueno, y que no solamente no consiguió sacar el país adelante, como que en todos los números sociales ha retrocedido, la corrupción nunca ha sido tan grande como ahora, y las muertes, en México se está hablando de 37.000 desaparecidos en los últimos 8 años, gente. Eso no es poca gente. Eso, más allá de los 43 de Ayotzinapa, son 37.000 desaparecidos. En esta elección muchos hablaban de una necroelección, porque fueron 148 entre candidatos y militantes asesinados. Es una situación muy compleja la que está pasando. Bueno, y hemos visto que la salida telenovelesca que nos proponía Televisa no ha sido tan así, ¿no? Sí. Y miraba también otro dato que dice que una de las razones por la cual, leyendo un poco para estas elecciones, una de las razones que llevó a la victoria a López Obrador era la corrupción, el crecimiento de la pobreza en México y las diferencias sociales entre el sector más rico y los más pobres, ¿no? Por otro lado, miraba que México está en esta calificación que hacen las calificadoras de riesgo financiero en el mundo, figura como BBB más, triple B más. Cuando nosotros nos quedan decir que si nosotros somos grados de inversión y vamos a estar mucho mejor, México es BB más cuando nosotros somos B. Y sin embargo, la diferencia y la pobreza sigue creciendo en México, y las diferencias sociales, y hizo que este partido ganara las elecciones. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de inversiones vienen y para qué vienen. Porque, por ejemplo, muchas empresas, después del NAFTA, muchas empresas americanas se radicaron en México. Pero para llegar, fabricar, aprovechar una obra de mano de obra que no le paga ni 3 centavos de dólar por hora a las trabajadoras, principalmente en la región de fronteras, y después llevarse los productos y venderlos vendérselos a los americanos, pero por un precio que multiplican por 1.000 o por 1.500, ¿no? Sí, las maquiladoras que le dicen. ¿Para qué llevárselos a la China si lo tienen a México al lado? Las maquiladoras se llaman esas firmas que son como, diríamos, como enclave en México, pues son todos capitales transnacionales con fondos que ingresan los insumos, los elaboran ahí y los exportan directamente a Estados Unidos, no son productos que se venden. De hecho, gran parte de los autos que se venden en Estados Unidos son fabricados en México por razón de la mano de obra, el costo de la mano de obra que es mucho más baja en México. Y por eso también es otro de los motivos del muro. El muro no es solamente para que las personas no inmigren ilegalmente a los Estados Unidos. El muro fundamentalmente es para tratar de evitar ese tipo de producción que a los Estados Unidos no les conviene mucho, porque ellos tienen que mantener todo un nivel social de su población para poder adquirir los productos, pero digamos los impuestos y la mano de obra se la dan a otros países que tampoco se la pagan, o sea que es el negocio de poca gente. Por eso que Donald Trump está amenazando con
cobrarle muchos impuestos a todas las empresas que hagan eso, no solamente en México, como también en China. Va a empezar con China, ¿no? Ya empezó con la Harley Davidson, ¿no? Sino sustituir las piezas que hacen en la China y por piezas americanas les va a cobrar impuestos altísimos, con lo cual poca gente va a tener la posibilidad de comprarse una Harley Davidson, ¿no? Y para México no le trae grandes beneficios esto. O sea, no es negocio ni para Estados Unidos ni para México, porque les deja una mano de obra mal paga, una mano de obra que no tiene mucha cualificación, muchos problemas de violencia, y el Estado mexicano tiene que seguir manteniendo el sistema de salud para esa masa de trabajadores, el sistema de educación para esa masa de trabajadores, un piso mínimo de un bienestar social para esa masa de trabajadores que, como es tan poco lo que cobran, tampoco tienen cómo retribuírselo al Estado. O sea, es un negocio únicamente para las grandes empresas monopólicas, ¿no? Sí, que no disfrutan, y los que más la sufren es el pueblo mexicano, ¿no? Y un poco ese caldo de cultivo fue el que ayudó, creo, por lo que uno lee, ayudó a que López Obrador pudiera tener la victoria tan importante como tuvo, ¿no? Sí. Otra cosa que también contribuyó bastante fue la gran participación de los millennials, ¿no? Que parece que ya no creen tanto en los discursos de los medios hegemónicos y fueron masivamente a votar, ¿no? Fue una de las elecciones más grandes, de mayor participación en México, el 63, casi el 64% de las personas votaron. Entonces eso acaba siendo muy representativo, ¿no? Y le da una legitimidad bastante grande a López Obrador. ¿Contra qué va a tener que luchar, Rami? Contra todo. La más fiera, digamos, para vos. Y lo primero que se me ocurre que va a ser muy difícil, no sé, que se lo dejo a consideración de ustedes, es contra el grupo armamentístico de los Estados Unidos, porque... No. Claro, porque México entró de cabeza en la guerra contra las drogas, y eso significa que el Estado tiene que comprarle muchas armas a sus proveedores americanos, y que esos mismos proveedores americanos también le venden armas a los narcotraficantes. Entonces es muy difícil terminar tanto con el narcotráfico como con dejar de esta militarización, ¿no? De sacarle a los militares el poder de combatir a los narcotraficantes. Los militares en México están teniendo una participación dentro del gobierno muy pero muy fuerte a partir de los últimos 5 años, ¿no? Cuando se les ha dado, digamos, carta libre para combatir al narcotráfico. Y eso significó armas, significó equipos militares, pero los mismos que les venden el gobierno mexicano le venden también a los narcotraficantes. Para los fabricantes de armas americanos es un win-win, todos ganan. O sea, solamente ellos ganan, digamos, ¿no? Somos ellos ganan, sí. Sí, y a mí me parece también que tendrá que la primera batalla que va a tener va a ser contra Televisa y TV Azteca. Los medios de comunicación que allá tienen tanta influencia como acá, ¿no? Y como en Brasil, por lo que hablamos, le van a hacer el primer tiempo de su gobierno, se lo van a hacer bastante difícil. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, gente, y después continuamos hablando de las elecciones en México. Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez, que se llama... pero que lo canta una mujer, Beatriz Gutiérrez, que es exactamente la esposa de López Obrador. El tema se llama El Necio. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós que será divino. Yo me muero como viví. 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 Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Entonces, la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa, no te sirve de nada. Cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona, hay que ser muy necios, sin duda. Bueno, seguimos entonces aquí en el programa hablando de las elecciones de México y unas elecciones que realmente son paradigmáticas, ¿no? Nuevamente una lucha de un hombre, de López Obrador, que como Lula se presentó 3 veces a la presidencia. La primera se la robaron, ¿no? En el 2006. Tanto es así que le había hecho un gobierno paralelo, inclusive. Le habían birlado los votos. Y perdió oficialmente por menos de 250.000 votos en un total de 41 millones de votantes. Pero después vino el descrédito de los medios de comunicación con la próxima elección y y ahora consigue recuperarse y vencer de una forma, digamos, incontestable, ¿no? Nadie puede decir absolutamente nada. El hombre ya, por lo menos los primeros pasos, van en dirección de cumplir lo que ha prometido, ¿no? Él tiene determinado cuál va a ser su gabinete, que no son ministros, en México se llaman secretarios, ¿no? Y de 15 secretarios, 7 son mujeres, ¿no es verdad, Daniela? Sí, parecería como han querido plantear como una paridad, al menos aritméticamente. No podía poner 7,5. ¿Qué dicen ustedes? Claro. Pero no solamente aritméticamente, porque
hay uno de las principales secretarías, que es la Secretaría de Gobierno, que sería más o menos el papel que ocupa Marcos Peña ahora en Argentina, ¿no? Uh-huh. Lo va a ejercer una mujer. Entonces no son, digamos, simplemente secretarías periféricas, así, de temas menores, ¿no? No, de temas realmente muy, pero muy importantes. Y hay muchas mujeres que participan, que son también relacionadas con los movimientos sociales. Digamos que hay un cambio, se nota la ola verde en Latinoamérica. Y es importante que sea en México, que siempre fue un país de los más profundamente machistas de América Latina, ¿no? Y sí, ahí tenemos la muerte de las mujeres en la frontera. En la frontera con Estados Unidos, que trabajaban Estados Unidos. Ciudad Juárez, que está estudiado por el feminismo, que por qué razón se daban, las mujeres eran trabajadores de la maquila. Con relación a eso, hay un trabajo muy interesante de una investigadora argentina que es profesora acá de Brasil y bueno, ha hecho toda su carrera académica acá en Brasil, Rita Segato, que fue a Ciudad Juárez a hablar del tema y tuvo que salir escoltada por la policía y los activistas sociales que la habían convocado antes de tiempo porque estaba jurada de muerte, ¿no? Por las cosas que había dicho en el canal de la televisión. A tal punto llega el grado de violencia en México, ¿no? La invitaron de una universidad, a la tarde dio una entrevista por la televisión y a la noche tuvo que salir escondida y escoltada por los activistas porque estaba jurada de muerte. Por hablar de este tema de... El tema de Ciudad Juárez, sí, en donde lo que decían que eran pactos entre los varones poderosos, el asesinar a estas mujeres eran pactos de sumisión y de obediencia entre el patriarcado. Esa era la tesis que ella sostenía. Primero las utilizaban, objetos, las violaban y todo, y después las mataban, y eran pactos que sellaban relaciones como de vasallaje y de silencio y de, ¿cómo se llama?, de complicidad entre los más ricos con los menos ricos de la zona, que las mujeres eran como la moneda de cambio. Porque la pregunta era ¿por qué los asesinatos en Ciudad Juárez? ¿Por qué? Porque ahí están las trabajadoras de la maquila, porque están muy cerca de la frontera, y por qué todas chicas muy jóvenes, ¿no? Sí, la situación relaciona al patriarcado y a los vínculos de las mujeres, no sé cómo estará en México en este momento, pero parece que tienen una relación, los varones son mucho más machistas que en la Argentina, me parece. Sí, eso es verdad. Creo que con este gabinete las cosas van a empezar a cambiar un poco, como decía Osvaldo. En realidad hay una pequeña corrección, de los 15 8 son mujeres y tienen ministerios fuertes, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Energía. Decimos Secretaría porque se dice Secretaría, pero son lo que correspondería tanto en Argentina como en Brasil. A ministros. Claro. Entonces él tiene la de Energía, por ejemplo, tiene la de Economía, tiene la de la Secretaría de Gobernación, que era más o menos lo que decíamos antes, que sería como un Ministerio del Interior, que no existe más, me parece, ahora es jefe de gabinete, ¿no? Y la de energía en México es tan importante que el déficit México lo salva a través de los dividendos que le deja Pemex, la empresa energética, ¿no? O sea, que le den la posibilidad de energía es el ministerio o el secretario de la secretaría más importante que puede tener cualquier gobierno en México. A tal punto que se le han dado a una persona una ingeniera química, es Rocío Nale García, que tiene especialidad en petroquímica. Exactamente, Osvaldo. Es una ingeniera química que especializada exactamente en petroquímica y bueno, y conoce todo lo que son los procesos administrativos y financieros y del planeamiento de la industria petrolera y petroquímica. O sea, una mujer del ámbito del petróleo, digamos, ¿no? No, por eso, y habla de López Obrador como que realmente ha tomado una posición de privilegiar la posición de las mujeres por encima de los hombres, si le dio la secretaría más importante que puede tener su gobierno, ¿no? Por encima de las relaciones exteriores, a pesar de estar al lado de Estados Unidos. La más importante de todas es la de energía en el gobierno mexicano. Y la que decíamos que era la Secretaría de Gobernación, que se la ha dado a Olga Sánchez Cordero, que era una activista por los derechos de las mujeres, que fue para muchos la ministra más progresista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana.
es profesora también de la UNAM, una profesora universitaria, pero bueno, ha tenido, digamos, un manejo bastante institucional, bastante bueno, ¿no? O sea, son cargos muy importantes los que van a ocupar las mujeres, no son de Secretaría de la Familia, como normalmente suele ocurrir, ¿no? No tengo nada contra la Secretaría de la Familia, ¿no? Pero parece que la mujer siempre tiene que ser destinada al tema familia y minoridad, ¿no? Cuando realmente sabemos que puede ocupar todos los cargos, ¿no? Sí, ¿Tiene, economía, quién lo tiene? Una mujer. Una mujer, que acá en la Argentina nunca... Sí, la tuvimos a Felisa, que duró poco. Felisa Micheli. Sí. Bueno, de todas maneras, acá también tenemos a la vicepresidenta que es mujer, pero realmente no la podemos encontrar en una posición progresista, ¿no? O sea, no basta solamente con eso. A veces, no, con ser mujer no alcanza, pero bueno. Es un avance, y que le den, aparte que le dé esta secretaría, que son realmente de suma importancia, ¿no? Bueno, qué bueno que una mujer esté manejando la economía de un país. La verdad que es una noticia buena. La economía de un país, la energía de un país, y aparte la ciudad más importante de ese país, que es la segunda ciudad del mundo, la tercera ciudad del mundo, que es la Ciudad de México, que la alcaldesa también es una mujer. En el caso de la Secretaría de Economía, antes de ir a la alcaldesa, me gustaría decir que es Graciela Márquez Colín, que profesora investigadora del Colegio de México y de la Universidad de Chicago, ¿no? Es perito en Historia del Desarrollo Económico de México y de la Desigualdad Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y la idea de ella es incrementar y diversificar las exportaciones, así como impulsar la creación de nuevas empresas. Esto nos toca de cerca a los latinoamericanos, porque una de las ideas es que México deje de darle la espalda a Latinoamérica y se vuelque más hacia nosotros, porque va un poco a alejarse de la política de Estados Unidos. Mucho por lo que significa el giro que le ha dado Trump a la política de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y con lo que también tenemos que ver un poco qué pasa con el resto de los países de la región, o sea, con nosotros, ¿no? Por un lado, va a significar un poco oportunidades de acercamiento de este país que, como bien habías dicho vos, Osvaldo, a partir de fines de los 80, ha sido un poco uno de los paradigmas del neoliberalismo, ¿no? Y que no ha participado de lo que fue la ola progresista de Sudamérica de los años recientes, la década pasada, ¿no? Sí, formando ese entente con Colombia y Chile, ¿no? Claro, sí. Que son si bien Chile ha tenido una cierta cercanía al progresismo con Michelle Bachelet, una mujer, pero siempre ha sido el representante de las ideas más profundamente neoliberales, el pensamiento profundamente más liberal en América Latina. Un poco porque no han conseguido todavía superar la herencia de Pinochet y Aylwin, ¿no? Un poco esa lógica económica tan disímil socialmente que le ha impuesto la dictadura chilena a Chile, que a pesar de todos los esfuerzos no ha podido superar. Y también un poco la presión que nos va a meter Estados Unidos a nosotros ahora que pierde un principal aliado, ¿no? Porque la visita del vicepresidente de los Estados Unidos la semana pasada a Brasil, a Ecuador, para que aislemos cada vez más a Venezuela y para tener cada vez más injerencia en nuestros asuntos internos, se va a profundizar ahora, ¿no? Uh-huh. Porque van a tratar de compensar esta falta de apoyo, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Sí. Poco lo que se vislumbra a futuro. Bueno, gente, y dejamos por aquí, terminamos, nos vamos a despedir, pero antes vamos a decirles que este programa se emite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y Las Voces del Muro. Y por Radio CUT, nos pueden escuchar por Radio CUT, como Café Mercosur, y por iTunes y por iVoox, como Café Mercosur. También nos pueden escribir a contacto@cafemercosur.com. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur. Y visitarnos en nuestra página www.cafemercosur.com. Gente, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima.